Capítulo 1. La nueva en la oficina. Es lunes por la mañana y Andrea Martínez camina con paso firme hacia el edificio donde había puesto todas sus esperanzas, esfuerzos y años de dedicación. Aunque Andrea es una mujer de 35 años, segura de sí misma y con una mente aguda para los negocios, hoy parece otra persona. Su pelo está recogido en un moño sencillo, lleva unas gafas de montura gruesa y ha optado por un atuendo discreto, una blusa sencilla y unos pantalones negros. No quiere llamar la atención, y mucho menos que alguien sospeche de quién es realmente. Andrea es, en realidad, la dueña y fundadora de la empresa de tecnología Innova Solutions, una de las compañías emergentes más prometedoras del país. Sin embargo, a pesar de ser la mente brillante detrás de su creación, hace mucho tiempo que Andrea dejó de involucrarse en las operaciones diarias. A medida que la empresa crecía, delegó las responsabilidades del día a día a su equipo de gestión, confiando en que su liderazgo llevaría a la empresa por buen camino. Últimamente, sin embargo, los rumores de problemas dentro de su propia compañía le preocupaban. Varios empleados se habían quejado de un ambiente de trabajo tóxico, pero nadie parecía saber cómo mejorar la situación. Decidida a conocer la verdad, Andrea había ideado un plan. Durante un mes se haría pasar por una nueva asistente administrativa. Nadie en la empresa sabía cómo lucía la dueña, y mucho menos que se presentaría con otro nombre, Ana Torres. Así que, con una pequeña sonrisa en los labios, Andrea entró al lobby del edificio y se dirigió a la recepción. «Buenos días», dijo con voz suave, tratando de controlar su emoción por la aventura que estaba a punto de comenzar. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarte?», respondió la recepcionista sin levantar la vista de su computadora. Andrea se aclaró la garganta. «Soy Ana Torres. Empiezo hoy como asistente en el equipo de administración». La recepcionista asintió, claramente sin interés, y le señaló una mesa en el vestíbulo. «Siéntate ahí. Ahorita alguien viene a buscarte». Andrea tomó asiento y observó el lugar con detenimiento. Las paredes estaban decoradas con los colores característicos de la empresa, pero algo parecía fuera de lugar. A lo lejos, vio a un grupo de personas conversando en voz baja. Aunque no podía escuchar lo que decían, su lenguaje corporal reflejaba tensión y apatía. Unos minutos después, un hombre alto, de unos 40 años, con traje gris y semblante serio, se acercó a ella. Se presentó como Raúl, el jefe de operaciones. «Así que tú eres la nueva asistente, ¿verdad?», dijo sin molestarse en ocultar el tono de indiferencia en su voz. Andrea asintió, manteniendo su fachada de sumisión. «Sí, señor». Ana Torres respondió con una sonrisa amable. Raúl le devolvió una mirada fría y levantó una ceja, examinándola de pies a cabeza con una mueca de desdén. «Muy bien, Torres. Sígueme, te enseñaré tus tareas. Espero que sepas obedecer instrucciones porque no tengo tiempo para entrenar a nadie». Andrea contuvo una sonrisa y lo siguió, observando todo a su alrededor. Pasaron por una serie de oficinas donde los empleados apenas levantaron la vista para mirarla. Cada escritorio parecía igual al otro, papeles amontonados, computadoras apagadas o en modo de espera, y rostros cansados. La energía de la oficina era opaca, casi deprimente. Raúl la llevó hasta una pequeña sala al final del pasillo, donde se acumulaban pilas de documentos sin archivar. «Esta será tu área», dijo, señalando con desdén la pequeña mesa arrinconada. «Quiero que revises todos estos documentos y los organices. Y no quiero errores. Si algo sale mal, es tu responsabilidad». Andrea asintió en silencio, dispuesta a aguantar cualquier desplante. Sabía que Raúl no tenía idea de quién era ella en realidad y, por lo tanto, le daba una libertad especial para ver lo que realmente estaba ocurriendo en su propia empresa. «Entendido, señor», respondió con voz baja, actuando como si realmente estuviera intimidada. Raúl se giró para irse, pero antes de salir, lanzó una última advertencia. «Y recuerda, aquí no queremos charlas innecesarias ni distracciones. Limítate a hacer tu trabajo y deja que el resto se encargue de sus asuntos». Andrea sintió una vez más, observando cómo Raúl se alejaba. Apenas se fue, Andrea respiró hondo y se sentó en su pequeña silla de oficina. A pesar de la recepción fría y el tono despectivo, sentía una emoción intensa al estar allí, mezclada con una cierta tristeza al ver en lo que su empresa se había convertido. Pero era solo el primer día, y ella estaba decidida a descubrir todo. Mientras organizaba los documentos, escuchó a dos empleados hablando cerca de su escritorio. Se giró ligeramente para escuchar sin que notaran su interés.
¿Has visto cómo Raúl trata a la nueva?, murmuró una joven de cabello castaño, cuyo nombre era Carla. Parece que se cree el dueño del lugar. Así es, Raúl, respondió otro empleado, un hombre de mediana edad llamado David, con una voz resignada. Si no fuera porque necesito este trabajo, hace mucho que me hubiera ido. Pero ya sabes cómo es, nadie se atreve a enfrentarlo. Parece que tiene a los jefes comiendo de su mano. Andrea apretó los labios. Era doloroso escuchar cómo sus empleados se sentían atrapados en su propia empresa. Pero este momento le dio fuerzas para continuar con su plan. Carla y David continuaron hablando en voz baja, compartiendo más sobre el ambiente pesado en la oficina, y Andrea tomó nota mental de todo lo que decían. Tenía la esperanza de que, al ganarse la confianza de sus compañeros, podría ayudar a cambiar esta situación. A la hora del almuerzo, Andrea decidió explorar el comedor. El espacio, que alguna vez había diseñado para fomentar la convivencia entre los empleados, estaba desolado. La mayoría comía en silencio, evitando cruzar miradas. A lo lejos, Andrea vio a Carla sentada sola y, tras dudar un momento, decidió acercarse. ¿Te importa si me siento aquí?, preguntó con una sonrisa tímida. Carla la miró sorprendida y luego asintió, devolviéndole la sonrisa. Claro, Ana, ¿verdad? Sí, Ana Torres, respondió Andrea, notando cómo el nombre falso empezaba a ser parte de su nueva identidad. Durante su conversación, Andrea notó que Carla parecía ansiosa y un poco nerviosa. Al final, Carla le confesó que llevaba meses en la empresa, pero que últimamente el ambiente era insostenible. No es solo el trabajo, sino cómo te hacen sentir, dijo Carla, mirando su comida con desánimo. Siento que ya no tengo espacio para opinar ni crecer. Raúl bajó la voz, asegurándose de que nadie más escuchara. Él siempre se encarga de que todo sea a su manera, y no tolera que nadie lo contradiga. Andrea asintió, tomando nota mental de cada palabra. Estaba decidida a aprender sobre las frustraciones de sus empleados, a entender el tipo de ambiente que sus propios gestores habían creado en su ausencia. Cuando la jornada llegó a su fin, Andrea recogió sus cosas y se dirigió hacia la salida, sintiendo la tensión acumulada en sus hombros. Sin embargo, justo antes de salir, escuchó una conversación cerca del pasillo que capturó su atención. Tienes que entenderlo, decía Raúl, hablando en voz baja con un hombre de traje que Andrea no había visto antes. Estos empleados no sirven para nada. Si de mí dependiera, ya habría reemplazado a más de la mitad. Andrea se escondió detrás de una planta cercana, tratando de escuchar mejor. Confía en mí, todo esto es temporal, continuó Raúl. Cuando el proyecto esté terminado, nos desharemos de los que no sirvan. Total, al final del día, ellos son solo números. El corazón de Andrea latía rápidamente mientras procesaba la frialdad de las palabras de Raúl. Por primera vez, sintió un verdadero enojo al comprender el alcance de la indiferencia y manipulación de su jefe de operaciones. No solo era una persona autoritaria y abusiva, sino que también estaba dispuesto a deshacerse de sus empleados sin el menor remordimiento. Esa noche, Andrea regresó a casa con una mezcla de emociones. Sabía que esta misión sería más difícil de lo que había pensado, pero también tenía una claridad renovada sobre lo que debía hacer. Para proteger a sus empleados y recuperar la esencia de la empresa que había fundado, tendría que ser paciente y cuidadosa. No podía revelarse aún, su anonimato era su mayor arma. Gancho, Andrea decidió que, al día siguiente, empezaría a buscar pruebas concretas de los actos de Raúl. Capítulo 2. La cortina de secretos. El sol apenas empezaba a asomarse cuando Andrea se preparó para su segundo día en Innova Solutions. A pesar de lo que había escuchado el día anterior, su determinación de cambiar las cosas solo había crecido. Mientras se miraba al espejo, ajustando su apariencia para mantener su disfraz de Ana Torres, repasó mentalmente su plan para el día. No solo buscaría pruebas de los abusos de Raúl, sino que también intentaría acercarse más a Carla y a los otros empleados para entender mejor cómo se sentían y qué necesitaban. Al llegar a la oficina, Andrea se dirigió a su pequeño escritorio en la esquina de la sala de administración. Tan pronto como se sentó, se percató de que Raúl ya estaba en su oficina, hablando por teléfono con un tono de voz que, aunque bajo, dejaba entrever una mezcla de frustración y desprecio. Andrea afinó el oído, intentando captar algo de la conversación. No me importa cuántos empleados se quejen, decía Raúl, irritado. Al final, no tienen a dónde ir. Esta empresa es lo único que tienen, y harían cualquier cosa por conservar su trabajo. Ya te dije, deja eso en mis manos. Andrea sintió una punzada de rabia.
No solo había una falta de respeto hacia los empleados, sino una certeza cruel de que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Sin embargo, mantuvo la calma y decidió esperar hasta que Raúl saliera de su oficina. Mientras organizaba algunos papeles, vio a Carla acercarse con una sonrisa tímida. «Hola, Ana», dijo, con un tono amistoso pero cansado. «¿Cómo va tu segundo día?» Andrea sonrió. «Buenos días, Carla. Apenas estoy empezando, pero creo que va bien. Ayer fue un poco intenso». Carla soltó una risa suave. «Sí, entiendo a qué te refieres. La verdad es que aquí las cosas han sido bastante duras últimamente». Andrea miró a Carla, notando las ojeras debajo de sus ojos. No pudo evitar sentir una conexión y decidió aprovechar el momento para indagar un poco más. «¿Duras en qué sentido?», preguntó, tratando de sonar casual. «Ayer escuché algunos comentarios, pero no quise preguntar mucho. No quiero que me vean como una chismosa». Carla suspiró, mirando alrededor para asegurarse de que nadie las escuchaba. «Pues, Raúl es muy estricto. Pero no es solo eso. Es como si hubiera una tensión constante. Muchos de nosotros sentimos que ya no tenemos voz en la empresa. Hay decisiones que se toman sin consultarnos y el ambiente es cada vez más hostil». Andrea asintió lentamente, procesando cada palabra. Era evidente que sus empleados no solo sufrían por las exigencias de Raúl, sino por la falta de consideración hacia sus opiniones y el peso de trabajar bajo una constante atmósfera de presión. ¿Y nadie ha intentado hablar con él?, preguntó Andrea, fingiendo inocencia. Carla dejó escapar una risita amarga. ¿Hablar con Raúl? Él no escucha a nadie. Todo tiene que ser a su manera, o simplemente te ignora o te hace la vida imposible. Andrea sintió una mezcla de indignación y tristeza. Su visión para Innova Solutions siempre había sido crear un espacio donde sus empleados se sintieran valorados y escuchados, pero era obvio que Raúl había distorsionado por completo ese ideal. Justo en ese momento, la puerta de la oficina de Raúl se abrió de golpe. Él salió con su habitual aire de superioridad y se dirigió directamente hacia Andrea y Carla. «¿Por qué tanto chisme aquí?», dijo con un tono autoritario, mirándolas con desaprobación. «Carla, no estás aquí para hacer amigos». «¿Y tú, Torres? ¿Ya terminaste de organizar esos documentos?». Andrea sintió una oleada de ira, pero la reprimió, recordando su papel. Con un tono tranquilo, respondió. «Sí, señor Raúl. Estaba hablando con Carla sobre unos archivos que no encontraba. No quería cometer errores en el sistema de archivo». Raúl la miró con una mezcla de escepticismo y desdén. «Más te vale, Torres. No me gusta que mis empleados pierdan el tiempo en conversaciones innecesarias. Y tú, Carla, vuelve a tu puesto». Carla bajó la cabeza y murmuró una disculpa antes de regresar a su escritorio. Andrea observó cómo Raúl se alejaba, sintiendo una furia que tenía que controlar a toda costa. Decidida a no dejar que él dominara su día, volvió a su trabajo, pero esta vez con una nueva estrategia en mente: recopilar cualquier evidencia de los abusos de poder que pudiera presenciar. Horas después, mientras revisaba algunos documentos en la sala de archivo, escuchó pasos acercándose. Al girarse, encontró a David, el hombre con el que Carla había hablado el día anterior. Parecía nervioso, como si quisiera decir algo, pero dudara en hacerlo. «Ana, ¿verdad?», dijo finalmente, con una sonrisa algo incómoda. Andrea asintió. «Sí, soy Ana. ¿Puedo ayudarte en algo?». David miró alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba y luego bajó la voz. «Escuché que eres nueva, así que solo quiero darte un consejo: ten cuidado con Raúl. Él no es alguien a quien quieras molestar». Andrea se mostró interesada, tratando de ocultar la emoción que sentía al ver que poco a poco los empleados empezaban a confiar en ella. «Lo tendré en cuenta, gracias. Aunque no entiendo bien por qué todos parecen tenerle tanto miedo». David soltó una risa amarga. «Porque sabemos lo que pasa cuando alguien lo enfrenta. Hace unos meses, una compañera, Marta, intentó denunciarlo por acoso laboral. Creía que la respaldarían porque sus quejas eran válidas, pero, al final, terminó renunciando. La vida aquí se volvió insoportable para ella. Raúl se encargó de hacerle la vida tan difícil que no le quedó otra opción». Andrea sintió una punzada de culpa al escuchar la historia. Marta era solo una de las muchas empleadas que Innova Solutions había perdido por culpa de la toxicidad que Raúl había instaurado.
¿Y nadie más ha intentado hablar con los directivos? Preguntó, sabiendo bien la respuesta. David se encogió de hombros. Algunos lo hemos intentado, pero parece que Raúl tiene buenos contactos. Todo lo que llega a los jefes parece no afectarlo. Incluso tengo la sensación de que les cae bien, o al menos así lo tratan cuando vienen a la oficina. Andrea apretó los labios, controlando su frustración. Sabía que Raúl había logrado crear una red de poder en su propia empresa, una red que ella tendría que desmantelar cuidadosamente. Cuando David se marchó, Andrea se quedó sola en la sala de archivo, planeando su siguiente movimiento. Sabía que necesitaba pruebas sólidas para exponer a Raúl, y para eso debía ganar la confianza de más empleados. Decidió que, al día siguiente, trataría de acercarse a otros miembros del equipo, con la esperanza de descubrir más sobre los abusos de poder y la corrupción que parecían haber invadido la empresa que había creado con tanto esfuerzo. Al final del día, mientras Andrea salía de la oficina, vio a Carla en la parada del autobús, esperando bajo la luz tenue de un farol. Decidió acercarse. «Carla, ¿te importa si te acompaño?», preguntó con una sonrisa amistosa. Carla asintió, sorprendida pero agradecida. Caminando juntas, ambas comenzaron a hablar sobre temas personales, evitando por un momento la tensión de la oficina. Andrea descubrió que Carla era una mujer apasionada por su trabajo, con sueños de crecimiento y ganas de aprender. Sin embargo, sus ojos reflejaban el peso de un entorno laboral que parecía opacar su entusiasmo. «A veces pienso que no debería seguir aquí», confesó Carla en voz baja. «Pero amo lo que hago. Amo esta empresa, o al menos, lo que alguna vez fue». Andrea sintió que el corazón se le encogía al escuchar esas palabras. Era su responsabilidad, más que nunca, recuperar el espíritu de Innova Solutions. Al despedirse de Carla, Andrea volvió a su apartamento con una nueva determinación. Sabía que la situación en su empresa era peor de lo que había imaginado, pero también sabía que, con cada día, estaba más cerca de descubrir cómo revertir el daño. Gancho, al día siguiente, Andrea se dirigirá a la oficina con un nuevo objetivo en mente, enfrentarse sutilmente a Raúl y comenzar a desmontar, paso a paso, su red de poder. Capítulo 3. Sombras en el pasado. Andrea se despertó más temprano de lo usual. A pesar de haber dormido pocas horas, sentía una energía vibrante recorrer su cuerpo. Hoy sería el día en que comenzaría a hacer cambios, aunque fuesen pequeños, en Innova Solutions. Sabía que cada paso debía ser calculado, de lo contrario, cualquier error podría alertar a Raúl y poner en peligro su plan. Con determinación, se preparó y salió hacia la oficina, repasando mentalmente cada palabra, cada posible interacción. Al llegar, notó que el ambiente en la oficina parecía aún más tenso que de costumbre. Carla y David estaban sentados en sus escritorios, intercambiando miradas de preocupación. Al acercarse, David le susurró: «Ten cuidado hoy, Ana. Parece que Raúl está de peor humor que de costumbre». Algo debe haber pasado con el proyecto de Merck & Company. Se escuchó una llamada telefónica muy acalorada en su oficina. Andrea asintió, agradecida por el aviso, y trató de fingir una actitud tranquila mientras se dirigía a su escritorio. Sabía que cualquier error, por mínimo que fuera, podía llamar la atención de Raúl y poner en riesgo su posición en la empresa. Se concentró en sus tareas y esperó pacientemente hasta que fuera el momento adecuado para actuar. No mucho después, Raúl salió de su oficina y lanzó una mirada fulminante a todos en la sala. «Quiero el informe de ventas de este trimestre en mi escritorio en 1 hora», dijo con voz autoritaria. «Y asegúrense de que no haya errores esta vez. Ya estoy harto de corregir sus incompetencias». Andrea observó cómo los empleados bajaban la cabeza y asentían en silencio. Era evidente que el miedo dominaba el ambiente. Sin embargo, en lugar de sentirse intimidada, sintió una renovada determinación. Sabía que la única forma de cambiar la situación era exponer a Raúl y demostrar su verdadero carácter. Cuando él regresó a su oficina, Andrea aprovechó la oportunidad para hablar en voz baja con Carla y David. «Oigan», comenzó, manteniendo su tono calmado, «he estado pensando que si queremos que las cosas mejoren aquí, quizá podríamos hacer algo al respecto. No tiene sentido seguir tolerando el maltrato de Raúl». Carla la miró con ojos llenos de asombro. «¿Estás hablando en serio, Ana?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «¿Qué podríamos hacer? Raúl tiene conexiones y poder. No creo que sea tan fácil». David asintió, aunque su expresión reflejaba una mezcla de miedo y resignación. «Es verdad, Ana. Muchos lo hemos intentado antes.
Pero si enfrentamos a Raúl sin pruebas, todo podría volverse en nuestra contra. Andrea los miró fijamente, comprendiendo sus temores. Sabía que no podía decirles la verdad sobre su identidad, pero necesitaba encontrar una manera de infundirles la confianza suficiente para que la apoyaran en su plan. Lo sé, no es fácil, admitió, pero tengo una idea. ¿Qué tal si empezamos a recopilar pruebas de sus abusos? Si trabajamos juntos, podríamos construir un caso sólido en su contra. No digo que debamos hacer nada inmediato, pero al menos tengamos algo de respaldo en caso de que las cosas empeoren. Carla y David intercambiaron una mirada. Era evidente que la idea los intrigaba, aunque aún dudaban. Después de un momento de silencio, Carla habló en voz baja. Está bien. No sé si servirá de algo, pero estoy dispuesta a intentarlo. No tengo nada que perder. David asintió lentamente, y Andrea sintió una chispa de esperanza. Sabía que este pequeño paso sería el comienzo de algo grande. Mientras regresaban a sus escritorios, Andrea sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero al menos había dado el primer paso para ganarse la confianza de sus compañeros. Más tarde, mientras trabajaba en el informe de ventas que Raúl había pedido, Andrea notó que la puerta de la oficina de Raúl estaba entreabierta. Desde su escritorio, podía escuchar parte de una conversación que él tenía por teléfono. Su tono era bajo, pero podía captar fragmentos de lo que decía. No puedo dejar que esto se sepa. Si alguien descubre los acuerdos que hice, podría ser el fin, pero tengo todo bajo control. Nadie aquí tiene el valor de enfrentarse a mí. Andrea apretó los dientes, frustrada por el descaro con el que Raúl hablaba. Era obvio que tenía secretos que temía revelar, y si lograba descubrir alguno de ellos, tendría el poder de enfrentarlo directamente. Sabía que debía proceder con cuidado, pero estaba decidida a hacer todo lo necesario para descubrir la verdad. Mientras terminaba el informe, decidió que esa misma noche revisaría los archivos de la empresa en busca de alguna pista sobre los acuerdos que Raúl mencionaba. Sabía que sería arriesgado, pero estaba dispuesta a correr el riesgo. Al final del día, cuando todos los empleados comenzaron a irse, Andrea fingió que tenía trabajo adicional para quedarse un poco más. Cuando la oficina finalmente quedó en silencio, se dirigió a la sala de archivos y comenzó a revisar algunos documentos. Sabía que tenía poco tiempo, por lo que se concentró en los archivos más recientes, buscando cualquier indicio de irregularidades en los contratos o transacciones. Después de unos minutos de búsqueda, encontró un documento que llamó su atención. Era un contrato firmado por Raúl con una empresa externa, una consultora llamada Sombra Corporativa. El contrato parecía sospechoso, pues la empresa recibía pagos significativos sin una descripción clara de los servicios que proveían. Andrea sintió una extraña sensación al ver ese nombre, como si hubiera algo más detrás de esa empresa. Mientras analizaba el contrato, escuchó un ruido a sus espaldas. Giró rápidamente y vio a Carla, quien había regresado a la oficina después de darse cuenta de que había olvidado su teléfono en el escritorio. «Ana», exclamó Carla, sorprendida al verla en la sala de archivos. «¿Qué estás haciendo aquí tan tarde?» Andrea respiró hondo, tratando de mantener la calma. Estaba revisando algunos documentos de ventas, mintió rápidamente, mostrándole una carpeta al azar. Raúl quiere un informe detallado para mañana, y pensé que sería mejor tener todo listo. Carla la miró con una mezcla de confusión y comprensión. Está bien, solo ten cuidado. No quiero que Raúl te vea aquí y piense que estás husmeando. Él es muy protector con estos archivos. Andrea sintió, agradecida por el consejo. Gracias, Carla. Lo tendré en cuenta. Después de que Carla se marchó, Andrea volvió a los archivos, aunque ahora con más cautela. Sabía que el tiempo estaba en su contra y decidió llevarse una copia del contrato para analizarlo en su casa. Con el documento en su bolso, salió de la oficina, sintiendo que había dado un gran paso hacia la verdad. Esa noche, mientras revisaba el contrato en la soledad de su apartamento, comenzó a darse cuenta de la magnitud de lo que estaba enfrentando. La consultora Sombra Corporativa parecía ser una fachada para desviar fondos de la empresa, y estaba casi segura de que Raúl era el cerebro detrás de todo. Sabía que revelar esta información podría ser la clave para derribar el imperio que él había construido dentro de Innova Solutions. Gancho, al día siguiente, Andrea se enfrenta a una nueva y peligrosa oportunidad para descubrir más secretos. Sin embargo, no está preparada para la traición inesperada que la espera. Capítulo 4. Voces del silencio. A la mañana siguiente,
Andrea llegó a la oficina con la mente aún ocupada por los documentos que había revisado la noche anterior. No había podido dormir bien, la revelación sobre Sombra Corporativa la había dejado inquieta. Sabía que aquella empresa no era más que una fachada, un medio para que Raúl desviara fondos de Innova Solutions. Con esta información en su poder, sus pasos se tornaron más cuidadosos. Había tocado un punto peligroso y cualquier movimiento en falso podría exponerla. La tensión en el ambiente era evidente, todos parecían caminar sobre una cuerda floja. Al dirigirse a su escritorio, Andrea notó cómo David y Carla intercambiaban miradas nerviosas. Desde su llegada, ambos habían comenzado a sospechar que algo raro sucedía, y Andrea sentía que era momento de acercarse más a ellos. «David, ¿puedes venir un momento?», le preguntó con voz tranquila. David, quien ya estaba visiblemente inquieto por la situación, asintió y se acercó. «Claro, Ana». «¿Qué sucede?», dijo él, acomodándose en el borde de su escritorio. Andrea miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchara antes de susurrarle. «Necesito saber si alguna vez has escuchado algo sobre Sombra Corporativa. Ayer, mientras revisaba algunos documentos, me encontré con un contrato firmado con esa empresa, y algo me dice que no es lo que parece». David frunció el ceño y cruzó los brazos, claramente intrigado. «Sombra Corporativa, no, nunca había escuchado de ellos. Pero ahora que lo mencionas, siempre he tenido la impresión de que Raúl maneja algunos tratos oscuros. ¿Crees que esta empresa podría estar relacionada con algo ilegal?». Andrea asintió con seriedad, tratando de controlar el impulso de revelar más de lo que debía. «Sí, creo que podría ser el medio por el cual Raúl está desviando dinero de la empresa. Necesitamos pruebas sólidas, pero esto podría ser el comienzo de algo más grande». En ese momento, Carla se acercó, notando la conversación en voz baja y el gesto sombrío en los rostros de ambos. «¿Qué están conspirando ustedes dos?», preguntó en tono de broma, aunque Andrea podía ver el destello de curiosidad en sus ojos. Andrea decidió incluirla. Si iban a enfrentarse a Raúl, necesitarían toda la ayuda posible. «Carla, encontré un contrato de Raúl con una empresa llamada Sombra Corporativa. Creo que podríamos estar cerca de descubrir algo importante, algo que podría cambiar las cosas en Innova Solutions para siempre». Carla frunció el ceño y asintió lentamente, sus ojos mostrando una mezcla de miedo y determinación. «¿Quieres que nos arriesguemos a investigar más sobre eso? Si Raúl se entera de que estamos hurgando en sus asuntos, podríamos perder nuestros trabajos, o algo peor». Andrea respiró hondo y le lanzó una mirada segura. «Sé que es arriesgado, pero si no hacemos nada, las cosas solo seguirán empeorando. Tenemos la oportunidad de hacer justicia y de liberar a esta empresa de sus manipulaciones». Después de unos momentos de silencio, Carla asintió con una mezcla de resignación y valentía. «Cuenten conmigo. Ya es hora de que alguien le ponga un alto a Raúl». Con esa decisión, los tres formaron un lazo de confianza. Andrea sentía que, aunque el camino sería difícil, no estaba sola. «Avance en la investigación». Durante los siguientes días, Andrea, Carla y David comenzaron a reunirse en secreto, revisando documentos y buscando cualquier pista que pudiera ayudarles a desenmascarar a Raúl. Andrea compartió discretamente algunos de los archivos que había copiado. Y juntos comenzaron a trazar una red de contratos sospechosos y transacciones que parecían encubrir una operación de desvío de fondos mucho más compleja de lo que habían imaginado. Andrea pasó largas noches en vela, revisando cada detalle y asegurándose de que cada documento estuviera en orden. La ansiedad la consumía, pero al mismo tiempo, la emoción de estar más cerca de su objetivo la impulsaba. Sabía que tenía que encontrar la manera de presentar estas pruebas de forma segura. Una noche, mientras revisaba los archivos desde su computadora personal, recibió un mensaje inesperado de Carla. «Ana, necesito que vengas a la oficina ahora. Encontré algo que tienes que ver». Andrea sintió una punzada de nervios en el estómago. Era inusual que Carla pidiera algo tan urgente a esas horas, pero confiaba en su juicio. Sin dudarlo, se abrigó y salió hacia la oficina. Cuando llegó, encontró a Carla en la sala de reuniones, con una expresión tensa en el rostro y varios documentos sobre la mesa. Andrea se acercó y Carla, sin decir palabra, le entregó un archivo. «Encontré este contrato en la oficina de Raúl mientras él estaba en una reunión», explicó en un susurro, «y creo que es la prueba que estábamos buscando». Andrea revisó el archivo, y lo que vio la dejó sin palabras. Era un contrato de Sombra Corporativa,
pero en lugar de la firma de Raúl, aparecía la firma del CEO de Innova Solutions, alguien con quien Andrea había tenido tratos en el pasado. Esto implicaba que Raúl no estaba actuando solo, alguien en la alta dirección estaba involucrado. El impacto de la revelación. La mente de Andrea se llenó de dudas. ¿Cómo era posible que el CEO de Innova Solutions estuviera involucrado? Esto complicaba mucho más las cosas, pues enfrentarse a Raúl era una cosa, pero desafiar al propio director de la empresa era un riesgo que ponía en peligro todo su plan. Esto es más grande de lo que pensamos, Carla, susurró Andrea, tratando de procesar la magnitud de la situación. No podemos enfrentarnos a ambos sin pruebas contundentes. Si nos equivocamos, podríamos destruir no solo nuestras carreras, sino también nuestras vidas. Carla asintió, su rostro pálido por la preocupación. Tienes razón, Ana. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Si esto sale a la luz, el CEO podría proteger a Raúl y nosotras quedaríamos expuestas. Andrea sabía que estaba caminando sobre una línea peligrosa. Con cada revelación, se acercaban más a la verdad, pero también al borde del abismo. Lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma y no dar pasos en falso, dijo, tratando de sonar segura. Tenemos que recopilar más información, ver si alguien más en la empresa está al tanto de esto. Si logramos encontrar a alguien que esté dispuesto a testificar o a darnos más pistas, podremos armar un caso sólido. Carla asintió y ambas compartieron una mirada cargada de determinación. Un nuevo aliado inesperado. Al día siguiente, mientras Andrea trabajaba en su escritorio, notó que un joven del departamento de contabilidad, Jorge, se le acercaba tímidamente. Jorge era conocido por ser discreto y reservado, alguien que rara vez se metía en problemas o hablaba de más. Sin embargo, esa mañana parecía decidido a decir algo. «Ana, ¿tienes un minuto?», preguntó en voz baja, con una expresión nerviosa. Andrea asintió, disimulando su interés. Sabía que no podía mostrarse demasiado ansiosa. «Claro, Jorge. ¿En qué puedo ayudarte?». Jorge miró alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara, y luego le susurró. «Sé que no nos conocemos mucho, pero he notado algunas cosas en las cuentas de la empresa, movimientos que no cuadran, fondos que desaparecen sin explicación. No sé qué hacer, y temo que si hablo con la persona equivocada, podría ponerme en problemas». Andrea sintió una chispa de esperanza. Jorge, sin saberlo, acababa de entregarles una pieza crucial para completar el rompecabezas. Si lograban que él se uniera a su causa, tendrían una oportunidad real de desmantelar la red de corrupción. «Jorge, entiendo tu preocupación», dijo, tratando de sonar comprensiva. «Yo también he notado cosas raras en la empresa, y no estás solo. Hay personas aquí que quieren hacer lo correcto y están dispuestas a enfrentar las consecuencias para lograr un cambio». Jorge la miró con sorpresa y alivio, como si no esperara encontrar apoyo en alguien como ella. «¿De verdad? Entonces, ¿crees que deberíamos hacer algo al respecto?». Andrea asintió, sintiendo que había ganado un aliado valioso. «Sí, Jorge. Pero tenemos que ser cuidadosos. No podemos permitir que Raúl o cualquier otra persona sospechen de nuestras intenciones. Si estás dispuesto a ayudarnos, juntos podremos descubrir la verdad y hacer justicia». Jorge asintió lentamente, una mezcla de miedo y determinación reflejada en sus ojos. «Cuenten conmigo. No es justo que personas como Raúl se salgan con la suya mientras nosotros vivimos con miedo». Gancho, con un nuevo aliado en su equipo, Andrea se prepara para dar el siguiente paso en su investigación. Sin embargo, en el proceso, descubrirá que alguien más en la empresa está más cerca de lo que imagina, observando cada uno de sus movimientos. ¿Podrá Andrea encontrar la verdad antes de que Raúl descubra su plan? Capítulo 5. Bajo la superficie. La noche era más oscura que de costumbre en el distrito financiero. Andrea estaba sentada en la penumbra de su oficina, mirando a través del cristal mientras las luces de la ciudad titilaban en la distancia. Tenía en sus manos el archivo que Carla le había entregado, el cual vinculaba a Raúl y al CEO de Innova Solutions con Sombra Corporativa. La magnitud del riesgo la mantenía alerta, sin embargo, sabía que no podía echarse atrás. Este era el momento de desenterrar cada secreto y descubrir quién más estaba involucrado. Desde que Jorge se unió a su causa, el grupo comenzó a ganar fuerza. Él había aportado registros contables que revelaban movimientos sospechosos de dinero, transferencias irregulares y cuentas offshore que habían sido creadas para ocultar los desfalcos. Esa noche, Andrea esperaba a Carla y a Jorge para una reunión secreta en la oficina.
David había tenido que quedarse en casa debido a un compromiso familiar, pero prometió que se pondría al tanto tan pronto pudiera. Encuentro en la oficina. Alrededor de las 9 de la noche, la puerta de la oficina se abrió sigilosamente y Carla y Jorge entraron, cada uno cargando carpetas llenas de documentos y con una expresión de nerviosismo en el rostro. Andrea los saludó en voz baja y los invitó a sentarse. Sabía que la información que estaban a punto de compartir sería fundamental para el plan. Bien, gracias por venir. Andrea comenzó con un susurro. Esta noche vamos a organizar todas las pruebas que tenemos para ver cómo se conecta cada parte de la red de corrupción. Quiero que estemos preparados para el momento en que tengamos que presentar todo esto, de manera que nadie pueda desmentirnos. Carla asintió y empezó a distribuir los documentos sobre la mesa. Cada archivo estaba marcado con notas adhesivas y tenía subrayados de diferentes colores. Estos son los contratos que revisé, explicó, señalando los documentos. Aquí hay al menos 5 empresas ficticias, todas aparentemente sin actividad real, que han recibido grandes sumas de Innova Solutions. Lo que descubrí fue que muchas de ellas tienen vínculos directos con personas de alto rango en la empresa. Pero no solo eso, algunas de estas empresas también han hecho pagos a Raúl. Andrea se inclinó para observar los documentos y frunció el ceño al ver los nombres de las empresas. Reconoció algunos como subsidiarias que habían sido creadas en el último año. Esto es mucho más grande de lo que pensé. Raúl tiene múltiples conexiones para cubrirse. Si alguna de estas empresas es descubierta, las otras pueden continuar operando, dijo Andrea, mientras sus pensamientos giraban en torno a cómo enfrentarse a una red tan bien construida. Jorge intervino, señalando una carpeta que había traído consigo. Esto es lo que tengo de contabilidad. Si se fijan, estos pagos no aparecen en los registros oficiales. Sin embargo, las cifras han sido disimuladas en otros gastos. Esto significa que alguien en el departamento de finanzas también está involucrado para ayudar a encubrirlo todo. Andrea y Carla se miraron, comprendiendo la gravedad del asunto. Esto implicaba que Raúl no estaba solo, tenía aliados en cada área clave de la empresa, y cualquier paso en falso los pondría en peligro a todos. El plan en marcha. Andrea sabía que, para tener éxito, necesitaban trazar un plan que nadie pudiera anticipar. Después de unos minutos en silencio, propuso una idea. Necesitamos infiltrar a alguien en el departamento de finanzas, alguien que pueda recopilar pruebas sin levantar sospechas. Dijo Andrea. Jorge, ¿crees que podrías hacerlo? Necesitamos información directa, sin intermediarios, y tú eres el más indicado para ello. Jorge la miró con una mezcla de sorpresa y temor. Sabía que esa tarea era riesgosa, pero comprendía la importancia de exponer la corrupción. Está bien, dijo finalmente, con un suspiro de resignación. Pero necesito ayuda para no ser descubierto. Si me encuentran husmeando en los archivos equivocados, podrían despedirme o peor. Andrea le sonrió, tratando de darle ánimos. Tranquilo, Jorge. Nosotros cubriremos tus espaldas. Cada documento que consigas será crucial. Mientras tanto, Carla y yo nos encargaremos de reunir más información sobre el CEO y sus vínculos con Raúl. Carla asintió, comprendiendo que el plan tenía que ser impecable. La sombra de Raúl. Durante las semanas siguientes, Jorge se infiltró en el departamento de finanzas. Con cada día que pasaba, su nerviosismo aumentaba, pero su dedicación también. Descubrió registros que demostraban que las empresas ficticias habían estado funcionando desde hacía más de 2 años y que varias personas en el nivel ejecutivo de Innova Solutions estaban involucradas en esta red. Mientras tanto, Andrea y Carla rastreaban cada movimiento del CEO, tratando de identificar cuándo y cómo había comenzado a colaborar con Raúl. Una noche, mientras Andrea revisaba los documentos en su casa, recibió una llamada de Carla. Ana, tienes que ver esto, dijo Carla, con voz temblorosa. Encontré un correo electrónico del CEO en el que se refiere a Sombra Corporativa como un proyecto de seguridad para desviar fondos a empresas aliadas. Está todo aquí, con detalles de fechas y cantidades. Andrea sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Este correo electrónico era la pieza faltante que tanto habían buscado, la conexión directa entre Raúl y el CEO. Bien, Carla. Envía todo esto a un lugar seguro y asegúrate de que nadie lo vea. Esto es lo que necesitaremos para enfrentarlos. Si logramos obtener un testimonio más, podremos presentar un caso sólido. La traición de Jorge. Sin embargo, lo que Andrea y Carla no sabían era que Jorge comenzaba a tener dudas sobre el plan.
Con cada documento que encontraba, sentía que estaba caminando sobre hielo delgado, y el miedo de que Raúl descubriera sus intenciones lo hacía temeroso. Una noche, mientras revisaba un documento en el departamento de finanzas, se encontró cara a cara con Raúl. Jorge, qué sorpresa verte aquí tan tarde, dijo Raúl, con una sonrisa enigmática. ¿Algo importante que revisar? Jorge sintió como la sangre se le helaba. Sabía que cualquier cosa que dijera podría traicionarlo. Sí, jefe, solo revisaba unas cuentas. Quería asegurarme de que todo esté en orden antes de cerrar el mes, dijo, tratando de mantener la compostura. Raúl lo observó por un momento, sus ojos brillando con sospecha. Bien, Jorge. Me gusta tu dedicación. Solo recuerda que en esta empresa todos somos una gran familia, y las traiciones no se perdonan fácilmente, dijo, dándole una palmada en el hombro antes de alejarse. Jorge apenas logró respirar después de esa conversación. Sabía que Raúl sospechaba de él y que, si continuaba, no habría vuelta atrás. Esa misma noche, sintiendo que su vida estaba en peligro, Jorge tomó una decisión impulsiva. Llamó a Andrea y le pidió que se encontraran de inmediato. El momento de la decisión. En el café donde se encontraron, Jorge tenía el rostro pálido y las manos temblorosas. Andrea lo miró con preocupación, notando que algo no estaba bien. Jorge, ¿qué sucede? Pareces alterado. Jorge bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de la mirada de Andrea. Ana, ya no puedo seguir con esto. Raúl sospecha de mí. Anoche tuve una conversación con él y fue como si supiera todo. Tengo miedo, Andrea. No quiero perder mi trabajo, o algo peor. Andrea sintió una mezcla de frustración y empatía. Sabía que el miedo de Jorge era genuino, pero también que perderlo significaba arriesgar todo el avance que habían logrado. Jorge, entiendo tu miedo. Pero si nos detenemos ahora, todo lo que hemos hecho será en vano. Necesitamos tu ayuda, eres nuestra pieza clave. Jorge se levantó abruptamente, incapaz de soportar la presión. Lo siento, Ana. No puedo continuar. Prefiero mantenerme al margen y salvar lo que me queda de vida tranquila, dijo, antes de salir apresuradamente del café, dejándola sola. El impacto de la deserción. Andrea se quedó mirando el café que Jorge había dejado en la mesa. Su mente estaba en blanco. La traición de Jorge no solo debilitaba su plan, sino que significaba que Raúl podría estar más cerca de descubrirla a ella también. Con cada segundo que pasaba, Andrea sentía como el peligro se cernía sobre ella. Carla llegó al café unos minutos después, encontrándose con una Andrea desconcertada. ¿Qué pasó? Preguntó Carla, notando la expresión sombría de su amiga. Andrea suspiró, sin apartar la vista de la puerta por la que Jorge había salido. Jorge nos dejó. Está demasiado asustado para continuar. Y ahora, Raúl está más cerca de descubrirnos que nunca. Gancho, con la traición de Jorge y el riesgo incrementado de ser descubierta, Andrea y Carla deben tomar una decisión crítica. ¿Abandonarán el plan, o buscarán una nueva estrategia para exponer la red de corrupción? Capítulo 6. La Casa del Lobo. Las primeras luces del amanecer apenas comenzaban a iluminar la ciudad cuando Andrea despertó después de una noche en vela. Las palabras de Jorge resonaban en su mente, Raúl sospecha de mí. La traición de Jorge había sido un golpe devastador. Sabía que perder su ayuda significaba enfrentarse directamente a Raúl, sin alguien dentro del sistema financiero para recoger la información crítica. Pero si algo estaba claro, era que ella no renunciaría. En el transcurso de la mañana, Carla se presentó en la oficina con una expresión de inquietud. Los ojos de ambas reflejaban el mismo temor y determinación. Carla, con los documentos y el correo electrónico que demostraba el involucramiento de Raúl, sabía que estaban cerca de una revelación mayor. Pero ahora, con la ausencia de Jorge, su camino estaba lleno de obstáculos. Andrea, creo que debemos hablar sobre nuestro próximo paso, comenzó Carla en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie las escuchara. Jorge nos ha dejado, y Raúl probablemente esté al tanto de que algo no anda bien. Andrea sintió, apretando los labios. Sabía que Carla tenía razón, pero también que si no avanzaban, el esfuerzo de meses quedaría en nada. Sí, necesitamos un nuevo plan, dijo Andrea, su voz firme pero teñida de preocupación. Raúl está cada vez más cerca. Pero todavía tengo una carta que no he jugado, una carta que puede cambiarlo todo. El misterioso archivo de Andrea. Andrea tomó un respiro profundo y abrió un cajón de su escritorio.
Sacó un archivo que parecía haber estado guardado por años. Lo colocó cuidadosamente sobre la mesa, frente a Carla, quien la miraba con ojos inquisitivos. Este archivo pertenece a mi padre. Comenzó Andrea, mientras deslizaba el archivo hacia Carla. Él fue uno de los primeros inversores de Innova Solutions, mucho antes de que Raúl se convirtiera en el director de operaciones. Tengo razones para creer que Raúl estuvo involucrado en el encubrimiento de ciertos negocios de mi padre, aunque mi papá nunca lo mencionó directamente. Siempre fue reservado con sus asuntos. Carla abrió el archivo, examinando los documentos que contenía. Había antiguos reportes de ingresos, registros de llamadas y hasta cartas escritas a mano. ¿Por qué tu padre guardó todo esto?, preguntó Carla, con el ceño fruncido. Andrea la miró, su rostro serio y determinado. Creo que sospechaba de algo, o tal vez sabía demasiado. Pero nunca me lo confesó. Raúl está conectado a esto de alguna manera, y estoy segura de que si seguimos el rastro de estas transacciones, podremos desenmascararlo. Mi padre murió hace años, pero sus negocios siempre estuvieron en entredicho, como si alguien intentara silenciarlo. Carla tragó saliva. Era evidente que esta revelación cambiaba las cosas. La sombra de Raúl se extendía más allá de lo que podían imaginar y ahora también tocaba los recuerdos de Andrea. Una noche peligrosa. A medida que avanzaba la investigación, Andrea y Carla se dieron cuenta de que Raúl estaba vigilándolas más de cerca. Ambos habían notado cómo, en cada reunión que tenían con otros colegas, él se hacía presente, observando y tomando nota de cada movimiento. En las semanas que siguieron, Andrea sintió que había alguien siguiéndola cada vez que salía de la oficina. Incluso en su apartamento, tenía la sensación de que era observada. Una noche, mientras Andrea trabajaba sola en la oficina, escuchó un ruido afuera, en el pasillo. Su corazón latió más fuerte cuando vio la sombra de alguien aproximarse a su puerta de vidrio. Inmediatamente apagó la luz y se escondió detrás del escritorio, observando en silencio mientras la sombra se deslizaba lentamente hacia el interior. La puerta se abrió con un leve chirrido, y alguien entró. Andrea contuvo la respiración, observando cómo la figura revisaba sus cosas, sus archivos y sus papeles. Apenas podía distinguir el rostro de la persona en la penumbra, pero entonces la figura habló en voz baja. Andrea, sé que estás aquí, dijo una voz familiar. Era Raúl. Sal y hablemos de esto cara a cara. No tiene sentido esconderte. Andrea sintió como el miedo la invadía, pero se obligó a mantener la calma. No podía dejar que Raúl viera cuánto le aterrorizaba. Después de unos segundos, salió lentamente de su escondite, tratando de mostrarse confiada. ¿Qué estás haciendo aquí, Raúl?, preguntó, fingiendo desdén en su tono. Raúl sonrió de una manera que hizo que su piel se erizara. He notado que has estado muy ocupada estos días, Andrea. Y también que algunos de tus documentos han desaparecido. Eso me hizo sospechar, dijo, mirándola intensamente. ¿Por qué tanto interés en los negocios antiguos de la empresa? Andrea apretó los puños, tratando de mantener la compostura. No tengo idea de lo que estás hablando, Raúl. Solo estoy haciendo mi trabajo. Raúl soltó una risa suave, incrédulo. No me subestimes, Andrea. Yo también tengo mis propios métodos para descubrir secretos. Y si estás escondiendo algo, te aseguro que lo descubriré. Con esa amenaza latente, Raúl se dio la vuelta y salió de la oficina, dejándola sola en la oscuridad. Andrea sintió que el aire volvía a sus pulmones y la tensión desaparecía lentamente, aunque el miedo seguía presente. Sabía que él estaba cada vez más cerca de descubrir sus intenciones y que era solo cuestión de tiempo antes de que Raúl intentara deshacerse de ella. El plan de contraataque. Después de esa noche, Andrea y Carla comenzaron a planear su siguiente paso con mayor cautela. Sabían que no podían quedarse de brazos cruzados, esperando que Raúl hiciera su movimiento primero. Por eso, idearon un plan que pondría a prueba la astucia de ambas. Decidieron aprovechar una de las reuniones semanales de Raúl para registrar su oficina y buscar cualquier documento que pudiera exponer su red de corrupción. Carla se encargaría de distraer a Raúl, mientras Andrea, con una copia de la llave que había conseguido gracias a un antiguo compañero, se infiltraría en su despacho para buscar pruebas. La búsqueda en la oficina de Raúl. El día de la reunión llegó, y Carla se dirigió al despacho de Raúl con la excusa de discutir asuntos de presupuesto. Mientras tanto, Andrea se deslizó por el pasillo hacia la oficina de Raúl, asegurándose de que nadie la viera. Una vez dentro, comenzó a registrar cada cajón, cada archivo,
cada rincón en busca de algo que pudiera implicarlo directamente. Después de varios minutos de búsqueda, encontró un archivo marcado con las iniciales SC. Lo abrió rápidamente y comenzó a leer su contenido. Al ver los documentos, su corazón se aceleró. Eran contratos y acuerdos que mostraban los pagos ilegales de Sombra Corporativa y su red de empresas ficticias. Estos documentos contenían los nombres de varios altos ejecutivos de Innova Solutions y también evidenciaban el involucramiento de Raúl. Mientras Andrea revisaba los documentos, sintió que alguien se acercaba a la oficina. El sonido de pasos en el pasillo le indicó que debía salir de inmediato. Guardó los documentos en su bolso y cerró el archivo, volviendo a colocar todo en su lugar antes de salir por una puerta lateral. Justo en el momento en que desaparecía en la esquina del pasillo, Raúl regresaba a su oficina, descubriendo una conexión inesperada. Más tarde esa noche, Andrea y Carla revisaron los documentos juntas. Lo que encontraron las dejó sin palabras. No solo Raúl estaba implicado, sino que también había referencias a miembros del consejo directivo, quienes estaban al tanto de las transacciones ilegales y recibían grandes sumas de dinero para garantizar su silencio. Era una red mucho más extensa y peligrosa de lo que imaginaban. Andrea, esto es enorme, demasiado grande, susurró Carla, sus manos temblando. Si decidimos exponer esto, no solo Raúl, sino toda la empresa podría venirse abajo. Andrea asintió, sabiendo que este descubrimiento las colocaba en una posición difícil. Si revelaban lo que sabían, podrían destruir no solo a Raúl, sino a la reputación de Innova Solutions. Tenemos que pensar bien en nuestro próximo paso, dijo Andrea, su voz llena de determinación. No podemos permitir que estas personas sigan beneficiándose a costa de otros. El dilema de la decisión. Con cada nueva revelación, Andrea sentía que su camino se volvía más incierto. Sabía que estaba arriesgando su vida y la de Carla, pero la justicia era lo único que la mantenía en pie. Esa noche, antes de despedirse, ambas prometieron que, pasara lo que pasara, no dejarían que el poder y el dinero silenciaran la verdad. Gancho, ahora, con las pruebas en mano y conscientes de que están desafiando a los poderes más oscuros de Innova Solutions, Andrea y Carla deben decidir si están dispuestas a enfrentarse a la red de corrupción, arriesgándolo todo en el proceso. ¿Podrán mantener el control de la situación o terminarán siendo las próximas víctimas de Raúl? Capítulo 7. El último enfrentamiento. Las horas que siguieron al descubrimiento de los documentos estuvieron llenas de una mezcla de adrenalina y miedo. Andrea y Carla sentían el peso de la decisión que habían tomado. Sabían que exponer a Raúl y su red de corrupción era una cuestión de justicia, pero también de supervivencia. La tensión flotaba en el aire, como una tormenta a punto de desatarse. Un café estratégicamente planeado. Al día siguiente, decididas a hacer lo correcto, las dos se encontraron en un café alejado, lejos de las miradas curiosas de la oficina. La atmósfera era tensa, pero también cargada de determinación. Andrea, no podemos dejar que esto quede impune. Necesitamos llevar las pruebas a la policía, dijo Carla, tomando un sorbo de su café, sus manos temblando ligeramente. Andrea miró hacia ella, absorbiendo el peso de esas palabras. Estoy de acuerdo, pero tenemos que asegurarnos de que tenemos un plan seguro. Raúl no se quedará quieto. Si se entera de que estamos planeando un contraataque, puede ser peligroso para nosotras, respondió Andrea, su mente agitada con las posibles consecuencias. Mientras discutían, Carla notó un movimiento por la ventana. Era Raúl, caminando por la acera, acompañado de dos hombres robustos. El corazón de Carla se disparó. Andrea, mira. Él está aquí. Susurró, su rostro palideciendo. Andrea se giró rápidamente, su estómago retorciéndose al ver a Raúl acercándose. Tenía una sonrisa arrogante en su rostro, pero había una intensidad en sus ojos que la ponía nerviosa. ¿Qué hacen aquí, chicas?, preguntó Raúl, la ironía en su voz. Carla y Andrea intercambiaron miradas, sintiendo cómo la tensión crecía. Raúl siempre había sido manipulador, pero ahora había algo diferente en él, una amenaza latente que parecía palpitar en el aire. No estamos haciendo nada especial, Raúl, respondió Carla, intentando mantener la compostura. Por supuesto que no. Pero me estaba preguntando, ¿qué sería de ustedes dos sin mi apoyo?, provocó, inclinándose sobre la mesa. ¿Qué piensan que lograrán sin las conexiones adecuadas? Solo se están poniendo en peligro. Andrea sintió la ira arder en su pecho. Raúl estaba tratando de intimidarlas, pero no iba a ceder.
No puedes intimidarnos, Raúl. Sabemos la verdad. Sabemos sobre tus negocios turbios, dijo Andrea, su tono desafiante. Raúl levantó una ceja, su expresión transformándose en una mezcla de sorpresa y desdén. ¿La verdad? ¿Qué creen que pueden hacer con eso? Se rió, un sonido frío y cortante. Ustedes creen que tienen el poder para derribarme. No tienen idea con quién están lidiando. La prueba del crimen. Mientras Raúl hablaba, Andrea recordó los documentos que habían encontrado. Era ahora o nunca. Sacó el archivo del bolsillo y lo arrojó sobre la mesa, la pila de papeles esparciéndose. Esto es lo que sabemos. Estos documentos prueban tu corrupción. Tu caída está cerca, Raúl, dijo Andrea, su voz firme y resonante. Raúl se detuvo, observando los papeles como si fueran una serpiente lista para picarlo. Miró a las dos, su sonrisa desvaneciéndose lentamente. No tienen idea de lo que están haciendo, dijo, su voz baja, casi un susurro. ¿Realmente creen que esto funcionará? Puedo garantizarles que están jugando con fuego. La tensión en la mesa creció. Carla y Andrea estaban al borde de un colapso emocional, pero no podían retroceder ahora. Andrea se levantó, su mirada fija en Raúl. No vamos a dejar que destruyas más vidas, Raúl. Puedes tener poder, pero la verdad siempre encontrará una manera de salir a la luz. Un ultimátum y una amenaza. Raúl respiró hondo, su expresión cambiando a algo más sombrío. Muy bien, Andrea. Si así es como quieres jugar, veamos quién sale victorioso al final. Tú y tu amiga son solo dos piezas en un juego mucho más grande, dijo, mirando por encima del hombro, como si estuviera esperando algo. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Andrea y Carla sentían la adrenalina correr por sus venas, pero también una sensación de desesperación. Raúl se estaba volviendo cada vez más impredecible, y sabían que el siguiente movimiento podría ser fatal. Una advertencia siniestra. Después de que Raúl se fue, el café quedó en silencio. Las dos se miraron, conscientes de que habían cruzado una línea peligrosa. Tenemos que protegernos. No sé qué va a hacer a continuación, pero no puedo confiar en él, dijo Carla, su mirada preocupada. Andrea asintió. Sabía que necesitaba proteger no solo a ella misma, sino también a Carla. Estaban en una situación en la que la verdad podría costarles la vida. No podían esperar más. Era hora de actuar. El plan final. Decidieron que el mejor camino sería llevar los documentos a un periodista investigativo. Alguien que tuviera credibilidad y pudiera hacer que la historia cobrara vida. El problema era que, con Raúl en su búsqueda, cada paso podría ser el último. Conozco a un periodista que puede ayudar, dijo Carla, recordando a un viejo amigo que había trabajado en exposiciones de corrupción anteriormente. Si publica la historia, tendremos una oportunidad real de derribar a Raúl y su red. Entonces necesitamos encontrarlo inmediatamente, respondió Andrea, su determinación renovada. Un último encuentro. Con el plan en mente, las dos se dirigieron a la oficina del periodista. Cada paso que daban iba acompañado de un sentimiento de urgencia y miedo. Sabían que Raúl estaba cada vez más cerca, pero estaban dispuestas a correr el riesgo. En el camino, Andrea recordó las palabras de su padre, la verdad es el arma más poderosa que puedes tener. Sabía que, aunque el camino estuviera lleno de desafíos y peligros, la verdad finalmente prevalecería. Finalmente, al llegar a la oficina, encontraron al periodista, un hombre de mediana edad con una mirada curiosa y una mente perspicaz. Al ver las pruebas que presentaron, su mirada se iluminó. Esto es serio. Si todo esto es verdad, Raúl tendrá muchos problemas, dijo, pasando las manos por los documentos. Puedo empezar a trabajar en la historia de inmediato. Una última advertencia. Mientras conversaban, Andrea sintió vibrar su teléfono. Era un mensaje de texto. Mirando rápidamente, leyó el mensaje de un número desconocido, no debiste haber hecho eso. Raúl no se detendrá hasta que pagues por tu insolencia. Andrea se congeló, el mensaje golpeándola como un puñetazo en el estómago. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Gancho, ahora, con la presión aumentando y la amenaza de Raúl acechando sobre sus cabezas, Andrea y Carla están en una carrera contra el tiempo para exponer la verdad antes de que sea demasiado tarde. ¿Lograrán escapar de las garras de la corrupción que se extiende por Innova Solutions? El enfrentamiento final está a punto de suceder. Capítulo 8. La conclusión. La atmósfera en la delegación estaba tensa.
Andrea y Carla se sentaban en una pequeña sala de espera, aguardando su turno para ser escuchadas. El olor a café fresco se mezclaba con la fragancia del desinfectante, creando un ambiente a la vez familiar y angustiante. Escuchando el ruido de puertas que se abrían y cerraban y el murmullo de voces, las dos mujeres se intercambiaban miradas, un misto de nerviosismo y determinación en sus ojos. Sabían que aquel era el momento decisivo en sus vidas. ¿Estás segura de que estamos haciendo lo correcto?, preguntó Carla, rompiendo el silencio. Su voz temblaba levemente, reflejando la ansiedad que la consumía. Sí. No podemos permitir que Raúl siga con sus actos de corrupción. Esto es más grande que nosotras. La verdad necesita salir a la luz, respondió Andrea, sintiendo una ola de coraje crecer dentro de sí. El silencio se instaló entre ellas, interrumpido solo por el sonido del reloj que parecía correr más rápido de lo normal. Cada tic-tac resonaba como un recordatorio de la urgencia de la situación. Estaban a punto de confrontar no solo a Raúl, sino a todo un sistema que permitía que la corrupción prosperara. Finalmente, la puerta se abrió y el inspector Martínez apareció. Era un hombre robusto, con una postura autoritaria, pero había un toque de curiosidad en sus ojos. Señoritas, ¿pueden acompañarme, por favor? Necesitamos discutir lo que traen, dijo, gesticulando para que entraran en su oficina. Andrea y Carla intercambiaron una mirada nerviosa, pero la determinación prevaleció. Se levantaron y siguieron al policía, adentrándose en una sala que olía a papel y café. La mesa estaba cubierta de documentos y la luz fluorescente hacía sombras bailar en las paredes. Ahora, por favor, explíquenme todo lo que tienen, pidió Martínez, sentándose a su mesa y mirándolas con seriedad. Andrea respiró hondo, organizando sus pensamientos antes de empezar. Como ya mencionamos, tenemos información sobre Raúl Sánchez. Él está involucrado en actividades ilegales que afectan a muchas personas. A través de conexiones con el crimen organizado, está extorsionando dinero de empresas y manipulando resultados financieros, comenzó Andrea, su voz firme. A medida que hablaba, Andrea notó que la atención del inspector crecía. Ella y Carla comenzaron a describir la red de corrupción, presentando los documentos que habían logrado reunir. Las grabaciones y los informes estaban allí, listos para ser entregados. ¿Tienen pruebas concretas?, preguntó Martínez, mientras analizaba los documentos, su expresión volviéndose más concentrada. Aquí están las grabaciones de sus conversaciones, dijo Carla, entregando una memoria USB. Este material puede incriminarlo. El inspector llevó la memoria al ordenador y comenzó a escuchar las grabaciones. El sonido resonaba en la sala, y las palabras de Raúl se volvían cada vez más evidentes. Andrea sintió que su corazón se aceleraba al escuchar las amenazas y los planes de Raúl para silenciar a cualquiera que se atreviera a oponerse a él. Esto es muy grave, dijo Martínez, mirándolas con una nueva determinación. Vamos a iniciar una investigación inmediatamente. Andrea y Carla respiraron aliviadas, pero la sensación de peligro aún permanecía en el aire. Sabían que Raúl no se quedaría quieto. Él era astuto, y una vez que supiera que estaban en acción, no dudaría en actuar. ¿Y si descubre que estamos aquí?, preguntó Carla, la preocupación evidente en su voz. Tenemos que tomar precauciones. Voy a poner protección alrededor de ustedes, respondió Martínez, sacando su teléfono y comenzando a tomar notas. El inspector hizo una serie de llamadas, organizando un equipo para investigar a Raúl. Andrea y Carla se quedaron allí, observando mientras la realidad de su situación se volvía cada vez más intensa. El peso de la verdad estaba sobre ellas, pero también la esperanza de que la justicia finalmente se haría. Las horas pasaron, y pronto la sala estaba llena de investigadores que comenzaron a examinar todos los detalles. Andrea y Carla estaban cansadas, pero la adrenalina las mantenía alerta. Al escuchar las conversaciones, sintieron que finalmente estaban haciendo algo significativo. Eran más que víctimas, eran agentes de cambio. Sin embargo, la calma se interrumpió abruptamente cuando el teléfono de Andrea comenzó a vibrar. Al mirar la pantalla, su corazón se hundió al ver el nombre que más temía, Raúl. Con manos temblorosas, contestó. ¿Dónde estás, Andrea? La voz de Raúl era fría, llena de amenazas veladas. Te estoy buscando. Forzando una sonrisa nerviosa, ella intentó ocultar su miedo. Estoy ocupada, Raúl. ¿Necesitas algo? Sí, necesitas dejar de jugar. No te daré la oportunidad de arruinarme. Si no quieres que esto se convierta en un problema,
Su voz se interrumpió y Andrea sintió el peso de la amenaza. Ella colgó, su cuerpo temblando de miedo. Él sabe, susurró, el pánico comenzando a apoderarse de su mente. No podemos perder la calma. Vamos a continuar con el plan. La policía está aquí para protegernos. Carla trató de tranquilizarla, pero la realidad de lo que Raúl podría hacer aún la paralizaba. El teléfono de Martínez sonó y él contestó rápidamente. Las palabras que siguieron en la conversación eran graves. Andrea y Carla se dieron cuenta de que la situación estaba a punto de intensificarse. Raúl está siendo monitoreado, y un equipo se está acercando a su ubicación. Él ha sido avisado de que tú has estado aquí, Andrea, dijo Martínez, su mirada ahora llena de urgencia. La tensión en la sala aumentó, y el sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo. Andrea miró a Carla, sintiendo un sentimiento de desesperación instalarse entre ellas. Esto no se detendrá aquí. No podemos arriesgarnos a que Raúl descubra lo que sabemos, dijo Andrea, su voz llena de determinación. El inspector Martínez gesticuló para que siguieran adelante. Los condujo a una sala adyacente, donde un grupo de policías estaba reunido, trazando un plan para enfrentar a Raúl. Vamos a acorralarlo. Tenemos información suficiente para actuar. Pero necesitamos de su ayuda para identificarlo cuando llegue, explicó uno de los policías, un hombre alto y musculoso llamado García. Andrea y Carla sintieron, listas para lo que fuera necesario. Estaban determinadas a poner fin a esta historia y dar un paso adelante hacia la justicia. El clima en la sala estaba cargado de expectativa. Se prepararon, esperando el momento en que Raúl llegaría. El tiempo parecía arrastrarse mientras la tensión aumentaba. Finalmente, la puerta se abrió y, en segundos, Raúl apareció, su expresión de desprecio transformándose en confusión al ver a las autoridades reunidas. ¿Qué está pasando aquí?, gritó él, su voz resonando como un trueno. Raúl Sánchez, está usted arrestado por corrupción y extorsión, dijo el inspector Martínez, avanzando hacia él. La mirada de Raúl se transformó en furia, pero antes de que pudiera reaccionar, los policías lo sujetaron, poniéndole las esposas en las muñecas. El sonido del metal cerrándose era como un alivio para Andrea y Carla, que se miraron, sintiendo que el peso del mundo se estaba levantando de sus hombros. Ustedes no pueden hacer esto, gritó Raúl, pero su voz ya estaba siendo ahogada por los policías. Podemos, y lo haremos, respondió Martínez, mientras llevaban a Raúl fuera de la sala, su expresión de derrota clara. Andrea y Carla sintieron una mezcla de alivio y satisfacción. El momento que esperaban finalmente había llegado. Habían enfrentado sus miedos y, juntas, derribado a un gigante. Al salir de la delegación, la luz del sol parecía más brillante, como si el propio mundo estuviera celebrando su victoria. Sabían que la lucha contra la corrupción no terminaba allí, pero en ese día, habían marcado la diferencia. Gracias, Andrea. Nunca imaginé que lograríamos esto, dijo Carla, su sonrisa radiante. Lo hicimos juntas. Y esto es solo el comienzo, respondió Andrea, con un brillo de determinación en los ojos. Con el peso de la verdad ahora a su lado, estaban listas para enfrentar lo que viniera después, unidas por una amistad fortalecida por la lucha y por el coraje que descubrieron tener dentro de sí.